sentado en la mesa de Mirta Legrand, la conductora televisiva, en su programa, el presidente de la Nación hablaba de los jubilados y decía, bueno, al ser consultado respecto de cuál era el monto exacto de la jubilación mínima, ¿no? Respondía 9.000 y pico. Bueno, sabemos todos que los jubilados en la República Argentina cobran muchísimo menos que esto. Pero ¿por qué traemos este tema y por qué lo recordamos? Bueno, porque hay un informe de la UCA que es altamente preocupante y que tiene que ver con un porcentaje de 37,5%, bueno, casi el 40% de los jubilados que no llegan a fin de mes. Así es, Dani, hablamos de una porción realmente importante de personas en la Argentina. Hay 7 millones de jubilados en nuestro país, prácticamente la mitad, 3,5 millones cobran la mínima. Y vamos a ir repasando algunos datos como para tener en claro, bueno, de qué se trata este universo. Bueno, este es sí, el monto de la canasta básica alimentaria, Juli. Recordamos que en el caso de los pensionados, sí, también estamos hablando de un monto con el que claramente no alcanza para llegar a fin de mes. Bueno, estábamos viendo la cifra de la canasta básica alimentaria para hacer una comparación con lo que cobra un jubilado. Sí, ¿no? datos de la pobreza también, vinculado obviamente a lo que son las canastas, la canasta básica alimentaria, que es la cantidad de alimentos necesarios para llegar a fin de mes, la canasta básica total, que define la línea de pobreza, que es la que se le suma también los servicios públicos. Según este informe, fíjense, el 40% no llega a fin de mes. Bien, bueno, seguimos. La mitad de los hombres mayores de 65 años tienen ingresos menores a 5.000 pesos. Y además, la mitad de las mujeres mayores de 60 años tienen ingresos menores a 5.000 pesos. Bueno, hay también otras estimaciones que ahora vamos a repasar con alguien que participó de este informe y que nos va a aportar más datos. Claro, solo 2 de cada 10 ancianos cobran más de 10.000 pesos. Claramente es el sector minoritario dentro de lo que es este universo de 7 millones de personas. Y al mismo tiempo, jubilación media, ¿no? Sí, jubilación media, 7.687 pesos. Pensionados medios, bueno, lo que les decía hace instantes, ¿no? Sí. Un monto de 5.649 pesos. Recordemos, sí, Dani, que hubo un aumento hace apenas algunos días para los jubilados en el mes de marzo del 12,65% para las jubilaciones, que llevó finalmente la jubilación a estos 6.300 pesos que estamos mencionando ahora. Bueno, tenemos a Enrique Amadasi aquí en nuestro estudio. Él formó parte de esta investigación de la Universidad Católica. Enrique, buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Usted ha sido coordinador, es coordinador, ¿no? Y ha formado parte de esta investigación que nos arroja los resultados que estábamos contando. Sí, hace 3 años que estamos adelante con este estudio, con el apoyo de la Fundación Navarro Viola. Hemos hecho bastante bien 2 cosas. Primero, medir las principales carencias de las personas mayores. Este núcleo de población que cuando Perón levantó el primer censo era 1 millón, hoy somos 6 millones, han crecido 6 veces, la población argentina en ese tanto creció 2,5 veces, y lo que no tenemos mucha conciencia es que los viejos, los mayores de 75 años, crecieron 10 veces. Por eso la necesidad de visibilizar las necesidades, las carencias de este grupo de las personas mayores. Son un núcleo importante de la población argentina y en ascenso. Amadasi, a mí una de las cuestiones, leyendo el informe, que me impactaron mucho es lo que es la mecánica que viene teniendo lugar en referencia, por un lado, a lo que necesitan los jubilados para llegar a fin de mes, y por otro lado, a lo que es el haber mínimo, es decir, por un lado los ingresos y por otro lado los egresos, y una situación que parece que no tiene de alguna manera una reversión. Esto es que cada vez se aleja más lo que gana un jubilado de lo que necesita para llegar a fin de mes. ¿Esto es así? Sí, hay varios planos, ¿no? Nosotros medimos la pobreza subjetiva, es decir, le preguntamos a la persona mayor si los ingresos de su hogar, no los propios, los de su hogar, alcanzan para llegar a fin de mes, si le permiten llegar a fin de mes, sí o no, y si les permite ahorrar. Este es un plano, justamente porque estamos cuestionando, no nosotros, todos los especialistas en personas mayores, que el método oficial, el tradicional para medir la pobreza, no es el indicado, que da justamente la última medición en marzo, 7,4% de las personas mayores serían pobres, cuando el conjunto de la población es de 30%. Esto nos está hablando de que tenemos alguna dificultad para medir, por el enfoque de los ingresos, la verdadera pobreza. Por eso estamos apuntando a métodos alternativos, el método multidimensional que mira otras cosas. Digo un ejemplo, la mitad de las personas mayores vive con sub 60, no son personas mayores que viven solas. Bueno, viven con la nuera y con el nieto.
Si ese nieto tiene entre 4 y 17 años y no está escolarizado, que es lo que prevé la Ley de Educación Nacional, para nosotros es una persona en situación de pobreza. Es independiente del ingreso del jubilado, vive en un hogar que tiene carencias críticas. Quiere decir usted que muchas personas mayores viven en hogares donde hay personas más jóvenes, a veces son los hijos, a veces son los nietos, y en algún caso también eso impide medir efectivamente qué tan pobre es un jubilado en función de que vive acompañado y que hay determinado tipo de necesidades que tiene satisfechas justamente por esa circunstancia. Claramente, la pobreza es un cociente en cuyo numerador están los ingresos de todos los miembros del hogar y en el denominador las bocas a alimentar, por simplificarlo. Entonces, el tema del estudio es mostrar permanentemente que no hay un viejo típico de la Argentina, hay por lo menos 3. 1 de cada 5 que vive solo, fenómeno en ascenso, generalmente una viuda. Después otro 30%, que son los que están relativamente mejor, que son las personas mayores que viven con otras personas mayores. Y un importante 50% que viven con sub 60. Estos son, que en todos los indicadores de bienestar, los que le da peor, porque aunque aporten ingresos más allá de su cuantía, los tienen que compartir con un montón de familiares que no están bien, básicamente porque tienen puestos de trabajo en la economía informal. No tienen contacto con la seguridad social, se transforman ellos en el principal sostén del hogar y más allá que su jubilación sea buena o no tanto, no alcanza para el conjunto del hogar. Estoy como insinuando que si el hogar es pobre, el viejo es pobre. Amadasi, pero además en el informe ustedes revelan que, por ejemplo, en el caso de los pensionados el 70% cobra una cifra cercana a los 5.000 pesos. Y en el caso de los jubilados, bueno, hay una gran mayoría, y cercana a la mitad, que está en 6.394. Mi pregunta va apuntada a esto, que además, más allá de que puedan tener menos gastos porque haya menos salidas o menos gastos que tengan que ver con lo placentero, también hay una cuestión que tiene que ver con la salud. Y en una etapa de la vida donde los gastos son más relacionados con la salud. Entonces, podríamos inferir que, bueno, estos números, 6.394 o los 5.000 para un pensionado, realmente no alcanzan. No, el punto es central, o sea, entre los especialistas, no soy el único, nadie acepta que esa canasta básica sea representativa para las personas mayores. Claro. No está ni estudiada cuál es su canasta, ni mucho menos valorizada, pero no es lo mismo la canasta para una persona mayor que una canasta para el resto de las familias. Tiene, como ustedes insinúan, otros gastos. No les cuento si se trata de una persona con dependencia, que necesita un cuidado, es decir, pagarle a alguien para que lo asista. Entonces, estos son grandes números para llegar al 30%, pero no representa para nada la realidad de las personas mayores. Como alternativa a eso, es que nosotros vamos a los hogares, hablamos con las personas mayores y le hacemos esta simple pregunta. ¿Los ingresos de este hogar les alcanza para llegar a fin de mes? Y la respuesta es muy clara, 38%, multiplico por 6 millones, son casi 2.350.000 personas, no les alcanza para llegar a fin de mes. Estamos llamando la atención sobre este tema. Amadasi, y en relación, ¿cómo afecta en la relación hombre-mujer? Digamos, porque entiendo que afecta más a las mujeres, ¿y por qué sería en ese caso? Sí, cuidado con esto, ¿no? No es que afecte especialmente a las mujeres. Las mujeres sesentonas son el grueso de los jubilados, por un tema demográfico. Hay más cantidad de mujeres. Hay dentro de las personas mayores más mujeres, después de los 75 años hay un varón por cada 2 mujeres, por la mayor longevidad femenina, y entonces esto repercute necesariamente, demográficamente, en el conjunto. En realidad hay otros grupos que son los que están más perjudicados por la falta de ingresos. Nosotros medimos 3. El malestar psicológico. O sea, la pregunta para un formulador de políticas, nosotros no lo somos, somos un equipo de investigación, es, quienes no llegan a fin de mes, ¿son una muestra representativa de los 6 millones de personas mayores o tienen algo en especial? A ese formulador de políticas, si quisiera hacer algo por las personas mayores, le decimos, no son representativos, son una especie especial de personas mayores, entre ellos hay gente que tiene más malestar psicológico que el conjunto de las personas mayores. Más malestar psicológico, más síntomas de
ansiedad y depresión. Segunda, se representa allí mayor cantidad de gente que tiene la salud muy comprometida, muchos problemas de salud o enfermedades crónicas. Y la tercera, ahí hay muchos más que en la población general, también adulta, personas que se declaran poco o nada feliz. ¿Qué sugiere esto? El viejo proverbio que el dinero no hace a la felicidad, pero se le parece bastante. Cuando usted cruza la insatisfacción económica, de la cual estamos hablando en este estudio, con el resto de las insatisfacciones, se ve claramente que si usted resuelve el tema económico, el resto de las cuestiones se resuelve por lo menos en un 50%. No es todo, pero el bienestar se duplica cuando usted toca ese punto. Claro. Amadasi, también hay otro dato que a mí me impactaba, por lo menos, que hablaba de 1 de cada 10 jubilados dentro de este universo, que ahora también lo repasamos, si quiere, para entender bien entre quiénes, ¿no?, se ha realizado esta investigación, es que están en riesgo. ¿Nos puede explicar un poquito más sobre eso? ¿Me puede repetir la pregunta? Tenía ruido atrás. Que 1 de cada 10 estarían en situación de riesgo. Imagino que esto tiene que ver con, bueno, la alimentación y también con los medicamentos, más de lo que hablábamos, ¿no? Pero ¿nos puede contar un poco más por qué en riesgo? Sí, la línea de pobreza es una línea. La tendencia ahora es estudiar la vulnerabilidad. O sea, se mejoran los ingresos, se mejora la jubilación mínima, altera la línea. Pero en realidad la situación estructural no cambia demasiado. Entonces lo que se estudia en todos los países es una banda de los que están un poco por abajo y un poco por encima de la línea. Esa es la población vulnerable, lo que hay que mirar todo el tiempo. Cualquier medida de política económica o de deberes jubilatorios afecta no solo a los que están en el borde de la línea, sino a un espectro mucho más alto. Amadasi, piensen que estos números, si me permiten, son notablemente diferentes de las estadísticas oficiales. Las estadísticas oficiales del mes pasado hablaban de 7,4 de pobres y 1% de indigentes. Nosotros con nuestro índice que publicamos en este estudio, con solo 2 de los 6 indicadores que correspondería utilizar, ya estamos en el 15% de pobres, el doble. Entonces ahí hay un tema de discusión, cómo medimos la pobreza de las personas mayores. Amadasi, yo quería mencionarle esto, digamos, en el caso del estudio queda muy claro que se toma una fotografía del momento actual, pero lo que digo de nuevo, ¿no? Es preocupante, yo quiero manifestarlo también porque queda muy claro, que es muy preocupante que los ingresos de estos sectores que ya experimentan en este caso algún tipo de complicación o directamente que no llegan a fin de mes con sus ingresos, digo, es preocupante que esto viene en un deterioro permanente, es decir que por más que uno quiera de alguna manera especular con que hay un futuro que va a ser relativamente mejor en cuanto a ingreso, lo que se evidenció, por ejemplo, es que los jubilados perdieron, incluso aquellos que están jubilados con un ingreso, perdieron hasta 10 puntos porcentuales el año pasado en poder adquisitivo. Quiere decir que en este caso, al menos, con el ajuste del 12,5% de este año, no solo no han recuperado, sino que potencialmente este año podrían perder aún más. Digo, ¿es probable que este cuadro se termine agravando? Sí, bueno, la inflación es el principal enemigo de los ingresos fijos y los jubilados y pensionados son por definición gente de ingresos fijos. Así que cualquier mejoramiento de la inflación beneficia a los jubilados y pensionados y cualquier contexto altamente inflacionario como el actual perjudica los intereses económicos de los jubilados, claramente. Bien. Amadasi, yo simplemente quiero mencionar, porque nosotros lo contamos y con mucha preocupación, el momento en que, mediante la decisión de realizar un ajuste en el índice de movilidad que actualizaba las jubilaciones, bueno, porque hacía falta, explicaban, ¿no? Desde el ANSES, del Gobierno Nacional, se entiende, modificar, hacer un ajuste, ¿sí?, en ese índice, bueno, las jubilaciones podrían haberse visto afectadas. Bueno, finalmente esto no fue así, hubo una corrección sobre la marcha y la situación incluso llegó a la justicia, ¿no? Pero eso podría haber hecho que, además de todo lo que mencionábamos, bueno, hiciera que los jubilados cobraran, sí, algo, algunos decían, bueno, es un poquito menos, algunos decían, es importantísimo para cualquiera de los jubilados que están en esta situación, ¿no? Queremos agradecerle por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias.